Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. Y no es para menos. Se han destapado unos secretitos de rodaje que, son puro salseo del bueno. ¿Os imagináis? El bombón turco ese que nos tiene a todas suspirando, metido en líos detrás de las cámaras. Vamos, que esto promete ser más jugoso que cualquier telenovela. Resulta que según se está rumoreando por ahí, y ya sabéis cómo va esto de los famosos, las cosas en el set de su última producción no han sido precisamente un camino de rosas. Se habla de tensiones, de choques de ego y hasta de un posible enfrentamiento con uno de sus compañeros. Imaginaos la escena, luces, cámaras y gritos. No me extrañaría nada porque Can Yaman tiene fama de tener un carácter, digamos, intenso. Y cuando digo intenso, me refiero a que cuando algo no le gusta, lo hace saber. Para ser honestos, esto no me pilla de sorpresa del todo. Las producciones grandes con tanto estrés y tanta presión, siempre acaban saliendo a la luz estas cosillas. Pero lo de Can Yaman es que ha sido a lo grande. Se comenta que hubo un momento lojo, que tuvo que intervenir la dirección porque la cosa se estaba poniendo fea. ¡Qué fuerte! ¿Quién sería el valiente que se enfrentó a él? Y lo más intrigante es el porqué. ¿Fue una diferencia artística? ¿Un malentendido tonto? ¿O algo más personal? Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman es un artista con mucho talento, sí, pero también con mucho carácter. Y cuando está metido en un proyecto se involucra al 100%, y eso puede chocar con gente que quizás no tiene esa misma pasión, o que simplemente tiene una forma de trabajar diferente. Muchos dicen que es un divo que se cree el centro del universo. Y yo sospecho que parte de eso puede ser cierto, pero también creo que es un actor que se entrega en cuerpo y alma. Cuando algo le apasiona, es imparable. Y no solo eso, hay más. También se habla de que ha habido alguna que otra situación incómoda con la comida. Sí, habéis oído bien. Al parecer Can tiene unas exigencias bastante específicas con su dieta, y esto habría causado algún que otro problema con la producción a la hora de organizar los menús del equipo. Un detalle que parece pequeño, pero que en medio de tantas horas de rodaje puede ser una fuente de estrés. Piénsalo, ¿qué harías si te tuvieras que comer algo que no te gusta todos los días solo por trabajo? Y volviendo al tema de las broncas, se dice que no solo fue con un compañero, sino que también ha habido algún que otro cruce de palabras con miembros del equipo técnico. Imagínense la de gente que trabaja en estas producciones. Un equipo enorme donde todos tienen sus roles y sus ritmos. Y si una persona, por muy protagonista que sea, empieza a generar mal ambiente, la cosa se complica. Ahora, la pregunta del millón es, ¿todo esto es verdad? ¿O es simplemente el típico rumor que surge cuando un actor está en el ojo del huracán? Porque, seamos sinceros, Can Yaman tiene un séquito de fans brutal que lo defiende a capa y espada, pero también tiene sus detractores, y estos rumores les encantan. Lo que sí está claro es que estas historias hacen que la espera por ver su próximo trabajo sea aún más emocionante. Porque ahora no solo vamos a ver su actuación, sino que vamos a estar pendientes de si se nota algo de esa tensión en la pantalla. ¿Será capaz de dejar atrás las polémicas y ofrecernos una actuación magistral? Yo creo que al final, lo que más nos gusta de estas historias es el salseo, ¿verdad? Nos hace sentir un poco más cerca de ese mundo tan glamuroso, pero a la vez tan humano, de los famosos. Ver que detrás de tanta perfección, también hay conflictos, dramas y a veces hasta broncas por la comida. Bueno, y después de todo este torbellino de confianzas y secretos de rodaje, la pregunta que me queda en el aire es, ¿creéis que estas polémicas acabarán afectando la carrera de Can Yaman? ¿O son solo chismes pasajeros que se olvidarán tan pronto como salga su próxima serie?